Mario Soriano regresa al Deportivo después de su cesión en el Eibar y vamos a hablar de su encaje en el Deportivo de Imanol Idiáquez. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Xane Silveira y vamos a hablar un poquito de Mario Soriano, del mediapunta de Alcalá de Henares, ese futbolista que tanto nos divirtió durante 2 temporadas en el Deportivo, pero que el pasado curso pues dio el salto a segunda división, se marchó cedido y la verdad es que ha sido indiscutible para el equipo de Echevarría en Eibar. Ha jugado prácticamente todo y prácticamente todo también como titular, un jugador que regresa al Deportivo porque así lo decía su contrato, tenía una renovación automática en caso de ascenso del Deportivo y ante la no promoción del Eibar, bueno, que era el equipo que en caso de ascenso sí que todos pensábamos, bueno, pues asciende el Eibar, igual Mario Soriano regresa allí, intentan un fichaje, bueno, se puede llegar a negociar, a Mario le puede interesar jugar en primera. De momento lo que parece es que el Deportivo va a intentar atar a Mario Soriano, eso es lo que ha explicado el director deportivo, Fernando Soriano, y ya se ha filtrado un poquito que el club intenta moverle un contrato de por lo menos 3 temporadas más a un futbolista joven con muchísima proyección, que ha sido internacional en categorías inferiores y que además, en caso de traspaso, el Atlético de Madrid tiene un porcentaje, no recuerdo cuál es, no sé exactamente lo que tenía, pero sí que recuerdo que cuando Mario Soriano llega al Deportivo después de su primer año de cesión, lo hizo en unas condiciones muy específicas y en gran parte porque Mario pidió venir al Deportivo y el Atlético pues negoció, el Deportivo no podía pagar un traspaso y al final lo que se había acordado era que en caso de venta el Deportivo iba a tener que, bueno, el Atlético se iba a quedar con un porcentaje de los derechos de venta de el media punta. Pero bueno, ¿qué le podemos pedir a Mario Soriano? ¿Qué podemos esperar de Mario Soriano de cara a la próxima temporada? Lo primero, cabe recordar para la gente un poco más perdida que Mario Soriano es un media punta, ¿vale? Es un jugador de carril central. Aquí vimos un poco su evolución como futbolista. Es un jugador que lee genial en los espacios, que se involucra muy bien en el juego y que sobre todo quiere balón al pie, aunque también es un futbolista que pueda romper un poquito el espacio. Sobre todo es un jugador que quiere mucho balón al pie, que quiere participar por dentro, tocar esférico, sentirse importante, y en el Deportivo lo hemos visto un primer año con Borja Jiménez, quizá partiendo más desde las bandas hasta acabar un poquito más incrustado en el medio, pero recuerdo el principio de aquel Depor de Borja Jiménez más en 4-4-2, en los que Miku y Quiles podían coincidir en el frente de ataque y en el que podríamos ver a Diego Villares con Alex Bergantiños en el centro del campo y Jürgen Elíting y Mario Soriano un poquito más adelantados, ¿no? Y ahí se podía producir mucho movimiento. Yo recuerdo a Mario Soriano en banda derecha, o sea que bueno, todo eso ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Ya el año siguiente Mario Soriano es un jugador total de pasillo central con Óscar Cano, primero con Borja Jiménez en aquel 4-2-3-1 de pretemporada y luego ya con aquel 4-3-3 en el que partía de izquierda y aparecía por dentro, y en el Eibar, que es a donde vamos ahora, ha jugado sobre todo de media punta, en un 4-2-3-1 en el que Stoichkov podía jugar un poquito más por izquierda, o Corpus o un futbolista del Eibar, pero sobre todo la media punta, la zona del 10 era para Mario Soriano, que ha cambiado un poquito sus registros. De hecho, hay que destacar que es una zona copada. En el anterior vídeo del canal estuvimos hablando un poquito de la planificación del Deportivo y ahí vimos que está Lucas Pérez, que está Hugo Rama y que también llega Mario Soriano. Así que aquí la gran idea, y también lo que quiero hablar en este vídeo, es cómo convivir con Lucas, cómo convivir con Mella, cómo convivir con Jeremai, que han cambiado el paradigma de lo que era el Deportivo. Cuando Mario Soriano se va, Mario era la figura junto a Lucas Pérez y ahora llega un equipo formado en base a Iván Barbero en punta, Lucas de media punta, en la izquierda va Jeremai, en la derecha va Mella, y ahí pues hay que hacerle hueco a un futbolista con muchísimo talento. Pero bueno, vamos a hablar un poquito también de su temporada en el Eibar, porque realmente ha sido muy buena. Ha sido, como decía antes, indiscutible. Ha jugado 41 partidos entre Liga y también el playoff de ascenso y 38 de titular, lo cual pues ya nos dice a las claras que es un jugador importantísimo. Han disputado 74 minutos por partido, suele ser sustituido, pero bueno, en esa zona de la media punta, coincidiendo con Akeche, con un extremo que puede ir un poquito más largo, pues la verdad es que se ha sentido muy cómodo. Ya conocemos a Mario, pero por la gente que igual lo haya visto menos, es un mediapunta con mucha técnica, pero al que le faltan cifras. Es un jugador que no suele marcar muchos goles. Esta temporada ha marcado 3 goles y ha dado 4 asistencias. Yo creo que de hecho el año que viene, si se queda, el gran reto de Mario es mejorar, engrosar esas cifras, que sus últimos metros sean realmente decisivos, porque es un jugador que le da muchísimas cosas al equipo. Soriano por partido genera un ratio, según los datos de Sofascore de la temporada pasada en el Eibar, 1,3 disparos por partido,
y 1,3 pases claves por partido. Yo creo que son cifras que tienen que ir a más, que tenemos que pedirle más. Y de hecho, sus datos de expected goals y de expected assists es de 3,7 a lo largo de la temporada, lo cual cuadra con sus 3 goles y cuadra con sus 4 asistencias. No ha marcado ni ha generado mucho más de lo que ha podido dar. Pero bueno, es un dato curioso y los voy a dejar por aquí también, que Soriano toca una media de 38,9 toques por partido y ejecuta una media de 33,9 pases por partido. Esto significa que no se ha involucrado mucho en el juego del Eibar, al menos en la fase de construcción. Yo creo que en el Depor se involucraba un poquito más, aunque en primera ref yo no tengo acceso a este tipo de datos para comprobarlo, pero ya nos habla de que es un jugador que no toca tanto balón por partido, o que en el Eibar no lo tocaba tanto y que se involucraba más en la fase final del juego, en los últimos metros, en el último pase y sobre todo en acelerar las jugadas en tercio rival. Mario Soriano destaca sobre todo, creo que tiene una cosa que es muy difícil ver ahora mismo en el fútbol y en otros futbolistas, que es ese control orientado, que para Mario Soriano es un regate. Mario entre líneas se gira con una velocidad increíble, además, aunque es un jugador muy chiquitito, tiene un físico prodigioso y le permite cuerpear, le permite poder intentar recibir de espaldas mucho tiempo, y ahí entre líneas es un jugador maravilloso para recibir, para batir líneas. Si tienes un centrocampista que te se meta esa pelota ahí dentro, Mario con un giro te va a destrozar el sistema defensivo rival, y ahí es sin duda su gran virtud. Por eso yo decía, si a esa gran virtud que tiene Mario en su control orientado, que es brutal, le sumas más gol, le sumas no más gol, sino más hambre, porque yo creo que tiene un buen disparo, creo que tiene esa capacidad de último pase y por supuesto la visión le sobra, pero le falta esa maldad de decidir en los metros finales con un disparo, y yo creo que podría ser un jugador completísimo. Pero es que además es un jugador que en la fase de presión, donde bueno, a todos se les puede pedir un poquito más siempre, y va a ser importante la próxima campaña, porque Lucas, lógicamente, aunque es un jugador que a veces hace largos esfuerzos, no es un futbolista de repetir 200 esfuerzos por partido, Mario esta temporada ha promediado 3,6 recuperaciones por partido, lo cual está bastante bien porque en esa presión va a ser necesario. Y ahora bien, aquí entra el papel de Imanol Idiáquez, casi mucho más importante que el mío, que simplemente hablo un poquito de la temporada de Mario. ¿Cómo encajarlos a todos, ¿no? Yo creo que va a ser complicado primero, y creo que también va a ser importante cómo se mueve el Deportivo en el mercado, porque desde el principio se había hablado de la posibilidad de fichar un delantero, un 9, una referencia, un jugador diferencial de cara a gol en la categoría, que compitiese con Barbero, pero quizá no es lo que termina llegando si cuentas con Mario Soriano. Yo no sé si tanto Idiáquez como Fernando contaban con Mario desde el principio, pero ahora sí que se les ha abierto la puerta de poder contar con Mario Soriano, y yo creo que eso cambia muchas cosas, porque hay que hacerle hueco en ese ataque, y eso podría provocar que Lucas Pérez diese un pasito más adelante. El Lucas Pérez que hemos visto en Primera Federación ya no es el Lucas que cae del espacio, que rompe espaldas, que se desmarca, ese punta, bueno, vertical, sino un jugador más asociativo, de relacionarse con el juego, más que media puntea, y entonces aquí hay que exigirle a alguien que ocupe el área, que estire, que rompa el espacio. Y bueno, yo me imagino que si coincidiesen en el campo Lucas, Mario, Mella y Jeremai, pues alguien tiene que dejar de hacer lo que más le puede gustar, que es recibir al pie, porque Jeremai también hemos visto su evolución hacia un jugador que cada vez pisa más pasillo central, y quizá para que encaje con Mario, pues tiene que ser más ese jugador extremo puro que estira y que recibe abierto a banda, para que por dentro Mario pueda tener un poquito más de espacio. Entonces va a ser importante la figura de fichar o no un delantero, porque aunque yo creo que, bueno, en algún contexto podríamos llegar a ver a Mario un poquito más retrasado, yo que sé, imaginaros, Mario, José Ángel, Lucas. Es verdad que suena difícil, sobre todo en transiciones defensivas y para replegar y para defender, pues no contar con un doble pivote. Entonces, pues vamos a ver un poco ahí cómo se mueve el Deportivo en la delantera, porque eso ya nos va a dar pistas de cuál es la idea de Imanol Idiáquez. Por supuesto, otro sitio donde va a tener encaje Mario Soriano va a ser en las bandas. Al final, la temporada es muy larga y va a ser muy interesante tener la opción, pues quizá de que en un partido que necesites más posesión en la primera parte, Jeremai pueda entrar en la segunda más de revulsivo, o el propio David Mella, jugar con las alturas de ambos futbolistas, poder situar a Mario un día en la izquierda, otro día en la derecha. Como decía, la temporada es muy larga y yo creo que no va a ser un problema de encaje, aunque sí que es verdad que en el 11 titular vamos a ver cómo se maneja Idiáquez, porque no va a ser sencillo. Todos nos imaginamos, yo creo que un 4-2-3-1 en el que Mario Soriano sea la media de punta, Lucas sea el delantero y las bandas sean para Peque y Jeremai. Pero esto, como decía antes, pues va a exigir que otros jugadores se sacrifiquen por
que salga bien y que quizás renuncien a cosas que les hemos visto en Primera Federación. Desde luego va a ser muy interesante. Me gustaría que en comentarios me dejaseis un poquito vuestra opinión sobre el posible regreso de Mario. Si os gusta, si le veis encaje, dónde lo veis, si veis factible ese 4-2-3-1 súper ofensivo y en el que además no habría un delantero referencia y en el que además creo que al Depor podría llegar a faltarle gol. De hecho, lo hablaba el otro día con mi compañero Marcos de La Opinión, que Mario Soriano no es un jugador con mucho gol, lo hemos comentado ahora, hemos visto sus cifras. Jeremai no es un futbolista todavía con mucho gol, aunque puedas acabar siéndolo. Y Mella, aunque marcó 9 goles, tampoco es ese futbolista que te sume 14-15 goles. Y lo necesita el Depor. No puede vivir solo de los goles de Lucas, igual que hemos visto esta temporada, que el equipo mejoró cuando regresó Iván Barbero, cuando Lucas tuvo pues delante una referencia. Así que la verdad es que me parece súper interesante. Va a estar chula la pretemporada por poder ver cómo conviven todos en un mismo espacio. Incluso, pues igual idea que se planteó un cambio de esquema y vemos aquí algo más Antonio Conte con defensa de 3, quién sabe. Pero bueno, me gustaría que me comentaseis un poquito eso y nos vemos en próximos vídeos, ya espero hablando de algún fichaje del Deportivo.